parte de dos elementos. Uno es un debate teórico y el otro es una carencia historiográfica. El asunto teórico tiene que ver con una de las discusiones más importantes dentro del marxismo y es cómo relacionar el sistema económico con la dimensión o la esfera de lo cultural. De qué manera podemos establecer el vínculo entre lo que Marx llamaba el modo de producción y el conjunto inmenso de expresiones prácticas, representaciones, símbolos y lenguajes que forman la dimensión cultural. Lo segundo tiene que ver con la falta de una investigación sistemática en la historiografía colombiana sobre el neoliberalismo, cómo se implementó en nuestro país desde 1990 a partir del gobierno de César Gaviria, qué efectos tuvo principalmente en la clase trabajadora y desde luego la ausencia sistemática de una mirada marxista de la implementación, desarrollo y efectos del modelo neoliberal en la clase trabajadora colombiana. Entonces, ampliando el primer elemento que tiene que ver con la discusión teórica sobre la economía y la cultura, uno de los referentes es el prólogo que escribe Marx en 1859 para su obra Contribución a la crítica de la economía política. En dicha obra, Marx va a plantear que el modo de producción determina la cultura y desde entonces cierto marxismo ortodoxo ha pensado que la relación entre economía y cultura es unidimensional. Lo económico necesariamente condiciona todas las expresiones culturales, como si fuese una especie de causa y efecto. Entonces, lo que yo quiero hacer en el trabajo es plantear no una relación unidireccional entre lo económico y lo cultural, sino una relación dialéctica. ¿Qué significa dialéctica en este caso? Tenemos lo material, lo que Anwar Shaikh llama el capitalismo realmente existente, la relación entre capital, trabajo asalariado, la producción de plusvalía absoluta o relativa, el ciclo del capital, las metamorfosis de la mercancía, el ciclo, la espacialidad, flujo y crisis del capital, crisis de superproducción, crisis de especulación de capital ficticio. ¿Y de qué manera podemos reconciliar esa materialidad del sistema económico, del capitalismo realmente existente, con lo cultural? Particularmente en torno a un concepto que desarrolla Thompson en su obra La formación de la clase trabajadora inglesa, que es el concepto de experiencia de clase. Entonces, el eje central de mi investigación es aterrizar esa relación dialéctica entre lo económico y lo cultural desde el punto de vista de la experiencia de clase, no de la clase trabajadora en general, sino del caso concreto de la clase trabajadora de la siderúrgica de Acerías Paz del Río entre 1990 y 2004. Dicha experiencia de clase se ve desde las condiciones laborales hasta la actividad colectiva y la identidad cultural, obrera y el accionar político de los trabajadores a través del sindicato. Entonces, la investigación busca esclarecer históricamente qué impacto, qué efecto, qué transformaciones, qué nuevas dinámicas y lógicas suscitaron las reformas neoliberales aplicadas desde el gobierno de César Gaviria en los años 90 en las condiciones laborales de los trabajadores, remuneración salarial, duración de la jornada laboral, condiciones contractuales bajo el neoliberalismo, y no es el caso aislado solamente de Acerías Paz del Río o de Colombia, sino que es una lógica global, y ya me referiré a esa relación entre lo global y lo local, pero ha sido una tendencia desde Margaret Thatcher como primer ministra en Inglaterra y las reformas que llevó a cabo en el sector laboral en Inglaterra, la llamada tercerización contractual y la tercerización fruto de la política de flexibilización laboral. Y eso tiene unas consecuencias directas en la manera en la que los obreros son contratados y en las garantías laborales que se les ofrece. Por otra parte, dentro de ese eje de la materialidad de las condiciones laborales o de la materialidad de la experiencia de clase
de los obreros de Acerías Paz del Río, me interesa ver también el acceso a la seguridad social, las prebendas y de esa manera dar cuenta de lo económico. Por otra parte, el otro ámbito de la experiencia de clase que yo quiero analizar en la clase trabajadora de Acerías Paz del Río es lo político, las acciones del sindicato, que el sindicato de Acerías Paz del Río desde 1978 se ha caracterizado por tener una conciencia política altamente desarrollada. Hay fuentes que se remontan a 1978 en donde Sintra Paz del Río, el sindicato, promovía a través de su periódico una serie de ilustraciones a favor de la huelga, y en una fuente en particular que data de 1978 aparece una ilustración de dos obreros, un hombre y una mujer, y están representados en el contexto de los hornos de la producción del acero, y arriba hay una frase de un sindicalista que dice: prefiero morir dando 2 pasos adelante que vivir 100 años retrocediendo. Entonces, ya desde 1978 se ve el ámbito combativo y políticamente comprometido de la clase trabajadora. Ya tenían su periódico en difusión, y a mí me interesa específicamente mirar ese aspecto político, cómo cambió, se debilitó, se fragmentó, o por el contrario se fortaleció a partir de la implementación de la lógica laboral neoliberal. Por otra parte, a partir de la historia oral, historiográficamente en el ámbito de la historia social en Colombia, es algo que se ha trabajado, por ejemplo, Renán Vega Cantor, en obras como Gente muy rebelde, en su análisis del paro de los obreros de Barranca Bermeja en el contexto de Ecopetrol en la década de los 70, o que, por ejemplo, Mauricio Archila, en Aquí nadie es forastero, aquella investigación desde 1920 a 1950 sobre los obreros de Barranca Bermeja, no bajo Ecopetrol, que es posterior, como en el caso de Renán Vega Cantor, sino bajo la Tropical Oil Company, una compañía petrolera estadounidense. Es un recurso que estos historiadores han implementado activamente en la historiografía colombiana para dar cuenta de las condiciones de la clase trabajadora. Yo quiero implementar ese mismo enfoque de la historia oral, las entrevistas, para reconstruir a partir del testimonio de los obreros la experiencia de clase desde lo cultural bajo el neoliberalismo. Hasta el momento he tenido la oportunidad de hacer entrevistas a Fernando Bayona, el presidente en la década de los 90 del sindicato de Acerías Paz del Río. Él fue el vocero de la clase trabajadora en el momento de la crisis del concordato, que comienza en 1994, y es una crisis económica fruto de la apertura neoliberal iniciada por César Gaviria. Comienza la importación de acero producido en mayor cantidad y a menor precio por países como Brasil, Venezuela, incluso Argentina, y Acerías Paz del Río no puede competir con la importación de ese acero extranjero, por lo que entra en una crisis económica y los obreros recurren a la huelga. Fernando Bayona, por lo tanto, representa un monumento de memoria y un testimonio que estuvo en el ojo del huracán en el momento de la crisis, que llevaría desde 1990 hasta 2004 a la privatización de la empresa, cuando es comprada por un capital brasileño llamado Votorantim, que compra más del 51% de las acciones. Entonces ya he tenido la oportunidad de reunir la fuente primaria del testimonio de Fernando Bayona. Le he hecho 11 preguntas hasta el momento, entonces he estado recopilando esa información, buscando los contactos de los obreros que vivieron esa transformación para reconstruir el ámbito de lo cultural, de la acción política del sindicato y de ese eje simbólico, lingüístico, político de la experiencia de clase. Ahora quisiera referirme acerca de un concepto crucial que tomo directamente del pensamiento de Marx, y es el concepto de la pauperización progresiva. Quiero mirar esa experiencia de clase desde lo material y desde lo cultural bajo el neoliberalismo, pero utilizando específicamente el concepto de pauperización progresiva para tratar de explicar cuáles son los efectos reales
de las políticas neoliberales en los trabajadores. Lo interesante es que, contrario a lo que se suele creer, Marx no plantea un concepto de la pauperización economicista. En El Capital, su interés principal es la crítica de la economía política burguesa y la explicación económica del capitalismo. Por eso va a partir en el tomo primero de la definición de mercancía, valor de uso, valor de cambio, hasta llegar a la plusvalía. Luego, en el tercer tomo del Capital, va a hablar del sistema de crédito, de las crisis, pero en ningún momento se convierte en un reduccionismo económico. Hay elementos sociológicos, históricos, el capítulo de la acumulación originaria del capital, por ejemplo, y hay un elemento político, desde luego. Y en el caso del concepto de la pauperización progresiva, Marx no solamente lo plantea desde lo económico, no es solo la producción de plusvalía absoluta o relativa, no es solamente que el capital constante desplaza el capital variable conforme se desarrollan las fuerzas de producción, sino que hay una consecuencia psicológica y moral que es el empobrecimiento, pauperización, que produce esa lógica económica de la relación entre capital y trabajo asalariado. Entonces, la intención en esta investigación es tomar ese concepto de pauperización como lo define Marx en su dimensión económica y cultural, dialécticamente entrelazadas, y ver con la contrastación de fuentes hasta qué punto se da esa pauperización, incluso en el mismo testimonio de los obreros, cómo los obreros, desde su experiencia, desde su memoria, desde su vivencia como clase, afirman o niegan esa circunstancia de la pauperización. Los ejes teóricos de la investigación son evidentemente el neoliberalismo entendido como un proyecto hegemónico de clase que reúne dinámicas políticas desde Ronald Reagan, Margaret Thatcher hasta Deng Xiaoping en China, que reúne transformaciones económicas como un proceso de desindustrialización en el primer mundo y reubicación de los centros productivos en la periferia, que comienza a finales de la década de los años 70, que reúne legislaciones en el sector laboral que van a promover la desregulación estatal de la economía y empoderar a los capitales privados. Este sistema se va a interpretar en esta investigación desde la teoría de las crisis periódicas del capitalismo. Ya Marx y Engels planteaban en 1848 que el capitalismo es un sistema que entra en periodos de gran producción y auge, y correspondiente a ese auge vienen etapas de crisis, diferentes tipos de crisis: superproducción, estagflación, hiperinflación o crisis de especulación de capital ficticio, que son las que se han promovido con la financiarización y con el fortalecimiento del sistema de crédito, fruto de la lógica neoliberal. Se va a plantear el neoliberalismo como una respuesta a la crisis que minó el capitalismo de Estado regulado con principios de la economía de John Maynard Keynes, que prospera a finales de la Segunda Guerra Mundial y se mantiene hasta los años 70. El neoliberalismo entonces comienza cuando colapsa ese sistema de capitalismo regulado por el Estado, y desde la dictadura de Pinochet comienza a haber un interés activo por esas teorías económicas que habían desarrollado Milton Friedman, Friedrich von Hayek, al punto de que Pinochet va a enviar un grupo de economistas de Chile a Chicago, se van a llamar los Chicago Boys, y estos economistas van a aprender bajo el tutelaje de Milton Friedman. Cuando regresan a Chile, plena dictadura, van a implementar lo que aprendieron de Milton Friedman en términos de desregular la economía y darle todo el poder a los capitales privados. Y su primer trabajo es negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el neoliberalismo se va a entender desde su implementación en la dictadura de Pinochet, pasando por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, incluso hasta Deng Xiaoping en China, específicamente a partir de una obra de David Harvey que se titula Breve Historia del Neoliberalismo, y se va a ver desde la perspectiva de la teoría de las crisis
y de las correspondientes recuperaciones del sistema capitalista. Ya para finalizar, quisiera simplemente mencionar en qué etapa va la investigación. En este momento estoy planteando el proyecto, el anteproyecto que se presenta para el examen de candidatura. Entonces, en ese primer documento bastante corto se definen cronograma, metodología, fuentes, y estoy sobre todo en el ámbito de la recolección de fuentes y de sistematizar esa información que se va recolectando, entrevistas, periódicos, fotografías, testimonios y desde luego la información económica que se pueda obtener desde diferentes fuentes, el archivo de Acerías Paz del Río que está disponible en la página web, el Archivo General de la Nación y muchas fuentes que personas que tuvieron relación con Acerías Paz del Río tienen dentro de sus documentos. Entonces esa es la labor de obtener esas fuentes primarias y hasta ahí dejo entonces la presentación. Muchísimas gracias.